Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí para meditar en la palabra de Dios en este día, eh, en este primer domingo de octubre. Y sin duda que es un placer siempre compartir, siempre escuchar y siempre meditar en la palabra de Dios. En esta tarde quiero que abramos nuestra Biblia en Isaías 58:13. Dice así la palabra del Señor y está hablando acerca del día de reposo. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, sin duda, nosotros los cristianos tenemos el día del Señor, el día de reposo, por decirlo así, igual como los judíos, cuando el Señor dijo, 6 días trabajarás y el séptimo será de reposo. En este caso, ¿verdad? Siempre en este tiempo trabajamos de lunes a sábado y nuestro día de reposo o el día de descanso es siempre el domingo. Y es por eso que siempre durante mucho tiempo se ha tomado como este día, perdón, para el Señor. Pero muchos cristianos realmente no ven la gran bendición que es el día de reposo, el día del Señor. Y aquí el Señor nos lo está diciendo claramente. Además es un mandamiento del Señor. 6 días trabajarás, mas el séptimo será de reposo, pero para el Señor. Nunca fue para que el hombre estuviera rascándose la panza, ¿verdad? Nunca fue para que el hombre se ocupara de sus asuntos personales, sino fue un día, perdón, que fuera dedicado al Señor. Y esto muchos cristianos no lo entendemos todavía. Si hoy para un judío el día de reposo es así inviolable, durante algún tiempo sí, a lo mejor también los judíos o el pueblo de Dios no lo había visto como tal, pero hoy en día su pueblo, un judío, dan las 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde, y deja de hacer todo, todo lo que haya que hacer. Simplemente se encierran en las casas como familia y celebran el Día del Señor. Y todo empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Bueno, nosotros los cristianos, nuestro día de reposo, nuestro día del Señor, es el día domingo. Y debería de ser igual, y debe de ser igual, no debería, debe de ser igual
como el pueblo de Dios, desde que amanece hasta que anochece. Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando la iglesia pues estaba creciendo y, y asistíamos los domingos a la iglesia, era estar todo el día en la iglesia. Inclusive había gente, y hasta la fecha hay gente, que pueda decir que no se aburren, que no se cansan, nada más van a que les laven el cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué están todo el día? Y claro, pues mucha gente no lo entiende. Igual como un judío, ¿verdad? Decirle a un judío desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, ¿qué hacen? Pues sí, no hacen absolutamente nada. Simplemente están en la casa y ese día van a la sinagoga. Lo mismo que nosotros como cristianos hacemos o tenemos que hacer. Hermano, el domingo no es tu descanso, ¿eh? Quiero decirte así con todas las palabras. El domingo no es tu descanso, no es tuyo, sino es un descanso para el Señor. Ahora, claro, a ver, quiero aclarar, tampoco no es para que estemos esclavizados todo el día. Porque si entramos en un reposo con el Señor, en el día de reposo, o estar en el Señor, hay un descanso, hermanos. Hay un descanso espiritual, hay un descanso mental, hay un descanso emocional. ¿Por qué? Porque cantamos, porque leemos la palabra de Dios, porque recibimos mensaje, porque como dice la palabra del Señor, nos deleitamos. Y eso es lo que está diciendo el Señor, que si dejas, fíjate, si te retrajeres del día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. ¿Qué está diciendo ahí? Y fíjense que se lo está diciendo ahí ya no tanto como una obligación, está dando de antemano, si retrajeres, ¿sí? Del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Hermano, el sábado no es para que hagas tu voluntad, no es para que hagas lo que se te antoje, es para que te dediques al Señor. Piense que es bonito el pueblo de Dios cuando es el Sabbat, porque comen como familia, desayunan como familia. Bueno, empiezan a las 6 de la tarde, pero empiezan con la cena, con la comida. Y tienen todo un ritual, ¿eh? Es todo un ritual el día de reposo, donde se reúne toda la familia. Luego al otro día, igualmente, es un desayuno con la familia. Y luego después se va a la sinagoga. Y en la sinagoga, ahí comen todos, todos llevan comida. Un día métanse al Facebook y busquen reunión de la sinagoga judía con los judíos. Y van a encontrar eso. Y hay lectura de la palabra de Dios, y hay cantos, y hay danzas, danzas hebreas. Y hay inclusive hasta una variedad, no en todos los lugares hacen lo mismo, pero hay una gran variedad, pero hay una unión, una comunión entre ellos como familia. Sin duda que también nosotros, antes cuando nos reuníamos, pues tenemos la cafetería, ahí desayunábamos, ahí compartíamos, casi vamos a decir lo mismo. Pero muchos hermanos no han entendido que el domingo es el día del Señor y que tienen que dejar de hacer su voluntad. Y aquí lo está diciendo el Señor a su pueblo.
si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, ¿qué? Delicia, hermano. Delicia. O sea, Dios les, Dios le está diciendo que si ellos el día santo, el día del Señor, lo llamares delicia. O sea, no le está diciendo es una delicia, no. Si lo llamares, o sea, que tú mismo entiendas, que tú mismo comprendas que es una delicia estar en la casa del Señor, estar en las cosas del Señor. Y yo creo que ahorita con lo de la pandemia, debemos de estar en familia el domingo. El domingo es para estar igual disfrutando de la familia, desayunando, escuchando el mensaje, unidos como familia, no uno en un lado, no en otro, no, unidos, escuchar la palabra de Dios. Y que sea una delicia, dice, y lo llamares delicia el día de reposo, el día del Señor. Y debe de ser. Si tú no has experimentado esto en tu vida como familia, como persona principalmente, como hijo de Dios, que te deleites el día de reposo, que te deleites para estar en comunión con tus hermanos. Ahorita no podemos ir al templo y muchos hermanos y muchos, ya cuando nos reunimos, cuándo vamos a estar. Hermanos, estamos unidos, estamos juntos. ¿Y saben cómo podemos disfrutarlo? Escuchando el mensaje, desayunando con la familia, comiendo con la familia, manteniendo comunión entre nosotros como hermanos, hablarnos, hacer Zoom, hacer WhatsApp con los hermanos. Muchos hermanos están diciendo, ya que esto ya acabe, que, que ya nos podamos reunir. Hermanos, no necesitamos ir al templo. Ahora sí cabe esa cuestión ahorita en este tiempo. Como muchos, como muchos hermanos decían, yo no necesito ir al templo para estar en comunión con Dios. Sí, es cierto, no necesitas ir al templo para estar en comunión con Dios. Pero déjame decirte, ahora que no vas, ¿estás en comunión con Dios? ¿Estás en comunión con tus hermanos? Porque si estás en comunión con Dios, estás en comunión con tus hermanos. Entonces, y otra cosa, ¿lo disfrutas? ¿Es una delicia? Porque muchos a lo mejor nada más agarran, escuchan el sermón y se desconectan. Y ya, hacen sus cosas. Yo sé que hay cosas que hacer, pero tenemos que estar en las actividades que nuestra iglesia pueda programar. Por ejemplo, ahorita el entrar a clases después del culto, es ahí donde podemos tener comunión, hermanos, en las clases. Porque ahí no nos podemos ver todos juntos en el sermón, pero sí nos podemos ver en las clases. A veces hemos sido dos, yo creo que yo nada más he tenido dos hermanos nada más, de 10 que somos, o de 15 que somos, no sé. Y nada más dos se conectan. Termina el sermón y ya no se conectan. Y allí en la clase podemos intercambiar, hasta orar, hasta sacar dudas o comentar cómo nos ha ido en la semana. Es el día del Señor, hermanos. El domingo es el día del Señor, no es tu día, hermano, ¿eh? Esto lo debemos de tener muy, muy presente. Y claro, si no hay clases, si ya se acaba ese tiempo, bueno, aprovecha para hacer algunas otras cosas, pero siempre dedicado al Señor. Ya sabemos que sí, ahorita no puedes salir a pasear, no puedes, pero puedes leer tu Biblia, puedes orar, puedes hablar de Cristo. Eso es estar en la comunión con el Señor.
Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová. Fíjense todo lo que dice, lo que debe ser el día de reposo. En primer lugar es santo, santo porque está dedicado al Señor, porque todo el día debe ser dedicado al Señor. Delicia. Primero, sí dice, perdón, me adelanté, dice, es una delicia disfrutar el día de reposo. Es santo y luego dice, es glorioso de Jehová. Este día es glorioso de Jehová. Y luego que dice, y lo venerares. Hermanos, el día de reposo es para venerarse, dedicarse. Por eso los judíos son celosísimos del día de reposo. Ellos dejan de hacer todo para dedicarse ese día. Cierran sus negocios, ¿eh? Yo quiero ver a algunos hermanos, y claro, yo sé que es difícil, que cierren sus negocios. ¿Mm? Que cierren sus negocios el día de reposo. Pero yo sé que muchos hermanos a veces les puede faltar la fe, porque es cuestión de fe todo. Pero hasta la fecha los judíos cierran sus negocios. Ellos sí mandan a la gente a descansar desde el viernes en la tarde. Ya claro, hay algunos que son más, ahora sí que esclavizados, porque ellos pueden descansar, pero hacen que otros trabajen. Pero bueno, eso ya es cuestión de ellos con el Señor. El día santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, fíjense, y no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjense, ni hablando tus propias palabras, sino tienes que buscar ese día las cosas del Señor, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. O sea que ni siquiera ese día puedes hablar de cosas personales, sino tienes que estar pensando y estando en las cosas del Señor. Debes de buscar no tu voluntad, sino la del Señor. Y no andar en tus propios caminos. ¿Qué significa eso en tus propios caminos? Luego muchos hermanos ya nada más están esperando que ya escuché el sermón porque tengo que ir allá, tengo que venir acá, tengo que subir acá. Y está bien, siempre y cuando sean cosas. A lo mejor tengo que ir al doctor, a lo mejor tengo que ir a visitar a alguien, a mi familia, pero con un propósito. Voy a hablarles de Cristo, voy a dar testimonio, porque este día es día del Señor. No andando en tus propios caminos, en tus propios pensamientos. Bueno, podemos ir a comprar la despensa el domingo, pero no es la cosa, a ver, no, pues ya ahora nos vamos de pachanga y vamos a la fiestecita y vámonos al cumpleaños y vámonos a la comidita de tal fulanito y donde va a haber chupe, donde va a haber, o sea, el domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Sí, puedes estar en familia y puedes ir con tus familias y con otras familias, pero con un propósito de que ese día vas a agradar al Señor y vas a dar testimonio y tu vida va a ser de hablar de las cosas del Señor. Vas a hablar del Señor ese día. Y vean qué bendición. Fíjense, hay una gran bendición por el día de reposo. Entonces te deleitarás en Jehová. Es que, hermanos, el domingo debe ser un deleite, porque nos vamos a deleitar con Dios, hermanos. Aparte de que sí te deleitas con los hermanos y disfrutas el saludo, la plática, pero primero te deleitas en, entonces dice, te deleitarás en Jehová.
Y luego, ¿qué dice, hermanos? Qué bendición le dice. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, hermano, el Señor se goza. El Señor se goza, hermano, porque tú le dediques ese día a Él, lo reconozcas, lo alabes, conozcas su palabra, platiques con Él, hagas oración, pongas en sus manos todas aquellas peticiones. También el domingo tenemos que estar en esa comunión con el Señor. Y dice, yo te subiré a las alturas, porque te deleitas conmigo. Yo yo te haré subir sobre las alturas de qué? De la tierra. Y luego que dice, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Fíjense, este patriarca fue bendecido por el Señor grandemente, grandemente. Recordemos cómo salió huyendo de su casa porque su hermano lo quería matar, por haberlo engañado, por haber engañado. Y cómo Dios, fíjense cómo Dios se le aparece en Betel, se le aparece en Betel. Y allí Dios le da un sueño, Dios le da una visión de salvación, porque había una escalera donde había ángeles que subían y bajaban del cielo. Y él le pide al Señor que lo bendijera, porque iba huyendo, iba sin saber, ni siquiera conocía a su familia, de su mamá, ni siquiera conocía a sus tíos, iba completamente a ciegas, por decirlo así. Pero cómo Dios ahí lo bendice, ahí le da una bendición. Y fíjense, ahí Jacob, desde ahí promete los diezmos al Señor, desde esa visión, que de todo lo que de todo lo que le diera estaba sin una mano adelante, estaba con una mano atrás y una mano adelante, no llevaba nada, nada. Y ahí, y ahí Jacob le hace una promesa al Señor: si tú me bendijeres, yo te voy a dar los diezmos. Y aquí, entre comillas, ¿verdad? Metiendo esta parte. El domingo es cuando tenemos que dar nuestra ofrenda al Señor. El domingo es cuando tenemos que dar nuestro diezmo al Señor en el templo. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos da. ¿Y cómo regresó Jacob, hermanos? Después de tantos años de haber trabajado, porque trabajó muy duro, pero fue bendecido grandemente, grandemente fue bendecido. De ahí sale el pueblo de Dios con sus 12 hijos. Con sus 12 hijos sale de, de la tierra de su tío, de Harán, de la tierra de Harán. Y entonces, perdón, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Un patriarca muy bendecido por Dios. Un patriarca que recibió abundancia. Y eso es lo que nosotros recibimos, hermano, de parte de Dios. Abundancia. Primeramente, cuando le dedicamos al Señor el día de reposo.
No es nuestro día, es el día del Señor. Es el día que le dedicamos a Él para adorarle, para bendecirle, para reconocer todo lo grande y maravilloso que es. Y escuchar su palabra y escucharlo a Él y meditar en Él. Y para tener comunión entre hermanos, porque la comunión se da con Dios y con nuestros hermanos a la misma vez. Hermano, en esta tarde yo te invito para que medites, para hacerte pensar que el domingo o el día que reposes, el día que descanses, si trabajas en domingo, porque puedes trabajar entre semana, recuerda que no es tu día, no es tu día de descanso, es el día que debes dedicar para el Señor con tu familia, porque luego la familia, a lo mejor puedes decir, no, pero mi familia sí, es con tu familia, que es lo mismo que hace el pueblo judío, descansan como familia y los hijos van a las sinagogas y los hijos van al templo y los hijos adoran al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde, a pedir su dirección y bueno, pues vamos a pedir que podamos entender esta palabra que hemos leído en esta tarde. Padre, queremos pedirte perdón por todas aquellas cosas que no hacemos, Señor, que a veces no dedicamos el día de reposo para ti, Señor. No dedicamos el día que descansamos para ti, sino lo hacemos para hacer cosas personales, egoístas, cosas que a veces no están bien, Señor, cosas que a veces nuestros pies corren para y se nos hace chiquito el día o que nos faltan horas para hacer cosas, pero no las tuyas, sino las de las cosas personales o las cosas muy egoístas nuestras. Señor, haz que nos gocemos, que nos deleitemos, que ese siempre sea el deseo de nuestro corazón. Perdona todas nuestras faltas, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos de nuestra iglesia que están enfermos. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice a todos mis hermanos que en esta tarde se han conectado y que tú puedas llegar a sus corazones. Sabemos que siempre los que reciben pues la palabra dura, la palabra son aquellos que se conectan, pero esta palabra les puede servir para reforzar, para entender. Y aquellos que no se conectan y que nada más escuchan una hora de mensaje y ya no se vuelven a conectar, tócale su corazón, Señor, para que entiendan que el domingo es el día del Señor, no es el día para cosas egoístas o personales, sino es para estar contigo y como familia y estar viendo las bendiciones y gozando de todas las bendiciones, porque tú nos bendices cuando dedicamos a ti toda nuestra vida, Señor, y nos entregamos a ti. Nuevamente te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todas aquellas cosas que están mal en mi vida, y en tus manos me pongo, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo te lo agradezco. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.